Gente, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, pero también genera muchas controversias, porque sí soy partidario de que la teoría, de hecho, si hablamos del tema de la técnica, se adquiere estudiando. Es que no estoy de acuerdo con un libro de 353 páginas para presentar una licencia y aprender a manejar. O sea, imagínense esto. Manual para aspirante a conductor de motocicleta en Costa Rica. 353 páginas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se leerían 353 páginas para presentar una licencia de conducción? Ni siquiera vamos a formularlo bien porque es que estoy tan confundido con lo que quiero expresar aquí porque en el fondo no encuentro cuál es la lógica ni la coherencia detrás de esto para que nos pongan a estudiar o a leer o analizar 353 páginas para presentar el examen de una licencia. Entonces, sí, hay sistemas que actualmente todavía podrían mejorar muchísimo, como en el caso de Costa Rica, que no existe como en Colombia el requerimiento de que tú tengas que pasar por una escuela, formarte para cómo manejar una motocicleta y no formarte para pasar el examen de la licencia como tal. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es la forma en la que se determina cómo se otorgan las licencias, pero en este cambio que está sucediendo actualmente, que se cree en un libro, un manual, una guía de 350 páginas, no marcará la diferencia. El tiempo demostrará si estoy en lo correcto o no, porque para mí lo más importante no es la cantidad de licencias aprobadas o rechazadas, sino la tasa de accidentalidad como tal. Si la persona se lee 353 páginas y pasa un examen porque tiene muy buena capacidad de memoria, eso no quiere decir que la persona sepa manejar una motocicleta. Eso no quiere decir que la persona esté preparada para salir y enfrentarse a lo que puede encontrarse en un día a día normal, utilizando la moto ya sea para transportarse, para trabajar o para divertirse. Entonces, ¿cuál sería, o sea, cuál creen ustedes? Y déjenmelo en los comentarios. ¿Creen que sería el objetivo de ahora tener un manual con esa cantidad de páginas? Sí, se pretende guiar, puede ser que sea una guía, pero ¿y qué? ¿Y las habilidades que debes practicar y desarrollar, cómo se obtienen? ¿El que se lea más rápido el libro? ¿El que se lo lea más veces? Yo les puedo apostar que hay personas que sin necesidad o incluso personas que pierdan el examen teórico, que tengan muchísimas más habilidades y que el riesgo de accidentalidad sea menor que aquellos que se van a memorizar ese documento y van a pasar la parte teórica. Entonces, ¿cuál sería el hueco que ustedes ven ahí en este tema que, como les decía desde el comienzo, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, simplemente desde mi perspectiva y desde mi opinión, tiene muchas aristas y muchas oportunidades de mejora, porque sí, la teoría es importante, desde ahí es que se empieza a crecer, pero la técnica sin habilidad está muerta. El conocer el cómo haces algo sin ponerlo en práctica no sirve de nada. Es como que tú leas una receta y nunca practiques cómo hacer ese platillo. ¿Qué puedes esperar de eso? Ni siquiera vas a saber si lo que te indican ahí en esa receta es cierto o no. Ni siquiera vas a saber si se cumple al pie de la letra lo que dice en esa receta porque nunca lo vas a practicar. Y es más, déjenme decirles que por más de que sea un excelente planificador, creador de procesos, orador, va a haber detalles que siempre se escapen. Y más porque vivimos en Latinoamérica. Entonces, ¿será que si nosotros abrimos esas 353 páginas nos va a hablar de los huecos? ¿Nos va a hablar de esas líneas blancas que nos hacen sufrir cuando está lloviendo? ¿O incluso sin llover?
nos va a hablar de esas situaciones que no son de manual, sino que son los reflejos que nuestro cuerpo desarrolla en situaciones que solo cuando las vivimos podemos determinar cómo vamos a reaccionar. ¿Qué opinan ustedes? Un tema que me gusta muchísimo, porque como les dije y como les sostengo y les sostendré siempre, sí, la teoría es muy importante, pero la teoría sin práctica no sirve de nada. Entonces, por más de que trates de, ¿cómo lo llamaríamos? Hacer un poco más robusto, complejo el proceso para obtener una licencia, si te enfocas solo en la parte teórica, los accidentes van a seguir existiendo. Porque yo puedo saberme de memoria qué hacer, pero si nunca lo he practicado, no me va a servir. No lo satanicemos, vamos a la parte positiva y es, me gusta muchísimo que estemos empezando a hablar de contenido tan profundo. Voy a leerme de hecho el manual. No es porque vaya a presentar la licencia ni mucho menos. Se renueva y con renovación solo es presentar una serie de requisitos, pero siempre me gusta estar actualizado. Estoy más que seguro que en esas 353 páginas, como mínimo, va a haber 10 que me sirvan a mí para poder transmitirle a ustedes. Ya sea porque aplican en la realidad hoy en Costa Rica, ya sea porque la persona que hizo el libro desde su experiencia ha vivido algo que yo no he vivido, o ya sea porque igual, como les hablaba en el video de ayer, al aplicar la actitud del aprendiz, pues voy a encontrar algo que no había visto o que aunque existía en otros de los libros que he leído de motociclismo, no lo había absorbido. Entonces, como acabo de mencionar, no lo satanicemos. Recomiendo muchísimo a las personas que les gusta leer, que por curiosidad lo revisen, leen una chequeada. Habrá uno que otro tema, podemos hacer el ejercicio aquí que yo diga, solo con leer el índice me llamaría la atención bastante esto. Tiene ejercicios prácticos, te hace preguntas, al final están las respuestas a esas preguntas. Para que veamos por encima qué trae este manual. En el punto número 1, seguridad vial y modalidad sostenible más allá de la manivela. Punto número 2, siga las señales, le llevarán por un camino seguro, señalización, conozca su motocicleta, por ejemplo, ese punto 3 me llama mucho la atención y es ver desde la perspectiva de los entes gubernamentales qué consideran ellos importantes a la hora de evaluar una motocicleta antes de conducirla o cuando la vamos a conducir. Porque el ejemplo más claro que yo les he compartido muchas veces, hay ciertas organizaciones también como las que se enfocan en la señalización, que sí cumplen el objetivo de señalizar, dar visibilidad y demás, pero no sé hasta qué punto evalúan en qué nivel o en qué grado ponen en riesgo ese tipo de señales, pintura o elecciones que se hacen para la movilidad de las motos. Punto número 4, uso de maniobras para una conducción segura. Me interesa también porque siempre en la práctica vamos a ver cuáles son esos ejercicios que nos ayudan a sentirnos más seguros y más confiados. En la quinta, seguridad vial, factores de riesgo y prevención de accidentes de tránsito. Me llama la atención, sí, ¿no? Un título muy largo, pero prevenir accidentes es algo que siempre vamos a buscar. Y el último, normas y consecuencias en la ley de tránsito, seguridad y regulaciones. No está de más leerlo porque muchísimas veces el desconocimiento de la ley no nos hace exentos de ella. Vamos a dejarlo por aquí, pero la reflexión que quiero que se quede es, estamos libres de opinar, estamos libres a expresar lo que pensamos, pero lo más importante es que seamos coherentes en cómo actuamos. Entonces, si vemos un libro como estos, y puede ser que incluso sea mi error, estoy juzgándolo por la portada y por su tamaño, 353 páginas sin haber leído ninguna. Más adelante les voy a hacer un resumen, si desean déjenmelo aquí en los comentarios y podría hacer un video resumiendo cada capítulo, vieron y eran 6 partes, pero mi visión y basado en la experiencia es, más teoría no te hace mejor piloto, es una combinación entre la teoría y la práctica, que de hecho en mi método yo lo llamo técnica, habilidad, y eso te lleva a la experiencia. La experiencia
es muy difícil de obtenerla en un libro, es muy difícil de obtenerla incluso cuando estás practicando porque eso son horas y kilómetros. Déjenme en los comentarios cuál sería el siguiente tema que les guste que conversemos y adicionalmente qué motocicleta que hay en Costa Rica quieren que yo ponga bajo este lente. Porque en Instagram ya me confirmaron que en vez de podcast quieren que yo vaya y entreviste a las personas que tienen las motocicletas no más exclusivas, motocicletas que llamen la atención o incluso una historia detrás del casco que llame muchísimo la atención. Todos conocemos ese amigo biker que le ha pasado de todo. Todos tenemos ese amigo biker que ha sacrificado de todo con tal de llegar a esa motocicleta que tiene el día de hoy. Y todos también conocemos ese amigo biker que ha tenido un accidente muy grave. Así que déjenme aquí en los comentarios, en Instagram, en YouTube o en Facebook, a quién quieren que sea el primer invitado a esas entrevistas, sin libreto, sin formato. Llegamos, 2 micrófonos, un celular, conversamos, me cuentas cómo llegaste a esa moto, qué hay detrás de tu historia y qué hay detrás del casco y se lo mostramos al mundo. Porque lo importante de esto y de la comunidad de los bikers es que alguien ya pasó por lo que estás pasando el día de hoy y si logras conocer esa historia vas a ahorrar tiempo y dinero. Y asimismo, tú también vas a vivir cosas que más adelante le van a ayudar a las personas que hoy no han llegado al nivel en el que tú estás. Así que apóyense mucho en la comunidad, compartan todo lo que les pasa. Sí, sé que hay grupos que no se caen bien, no se llevan bien, pero esto simplemente es un gremio en el que compartir conocimiento nos permitirá crecer más rápido y de forma más segura.